Hola, buenas tardes con todos. Bienvenidos al segundo día de nuestro Congreso Internacional. El día de hoy pues tenemos excelentes ponencias y empezamos ya, sin más tiempo que perder, con la conferencia Importancia del Trabajo Social ante la crisis del COVID-19, a cargo del abogado Jorge Luis Cáceres. Jorge Luis es socio del estudio Cáceres y Ramírez, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master in Law, University of Minnesota, Twin Cities, ex superintendente de SUNAFIL y profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, también tenemos al doctor Fernando Llanos. Fernando es médico graduado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en Administración de Salud, magíster, Políticas, Planificación y Financiamiento en Salud, estudios en doctorado en la UPCH, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y en Auditoría Médica. Profesor principal e investigador de la Facultad de Salud Pública y Administración. Jefe institucional del Instituto Nacional de Salud del Perú. Ha sido viceministro de Salud encargado, entre otros principales cargos. Se les recomienda, como todos los días, usar la paleta de preguntas que está en la parte inferior de su pantalla. Además, presentamos pues, a nuestra querida moderadora, Sandra Guillén. Sandra es licenciada en Trabajo Social y diplomada como coach ontológico por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una maestría en Dirección Estratégica en Recursos Humanos por la UPC y tiene amplia experiencia en el sector privado, ocupando actualmente el cargo de jefe regional de alianzas corporativas de AUNO. Les damos la bienvenida a todos ustedes y los dejamos para que puedan empezar. Bien, muchísimas gracias, Marlene. Reiterarles a todos ustedes nuestro más cordial saludo. Estamos encantadas de iniciar el día de hoy este segundo día de conferencias y empezarlas con estos dos distinguidos invitados, tanto los doctores, uno en medicina y uno en derecho, Fernando y Jorge Luis. Bienvenidos. Realmente creo que esta ponencia va a ser muy rica para el quehacer profesional. Nos va a enriquecer mucho, sobre todo porque ustedes nos traen hoy un tema que es actual y sobre todo que también ustedes al ser encargarse de la docencia y transmitir esto de repente cada día, tienen datos muy importantes. Desde Fernando nos comentaba desde la investigación también que se ha realizado. Entonces, atentos a sus preguntas, como mencionó Marlene, tenemos la paleta de preguntas para que puedan utilizarla y empezamos sin más que decir con la conferencia. Fernando, Jorge Luis, no sé cuál de los dos quiere empezar. No sé, Fernando, puedes comenzar tú. Perfecto, Fernando, te escuchamos entonces. Sí, agradecería que me dejen compartir para poder comenzar la presentación. ¿Me confirman, por favor, que se vea la presentación? La vemos, Fernando. Ok, buenas tardes con todos y con todas. Es para mí un gusto acompañar esta presentación y este congreso para hablar de la importancia del trabajo social en el contexto de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial por la pandemia de la COVID-19. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es presentar de alguna manera un estudio que nos fue solicitado por la Organización Mundial de la Salud tocando el tema de la atención primaria de salud y el abordaje de la atención primaria de salud en el contexto de la pandemia en el Perú.
Para poner el contexto, es el primer caso de COVID se reportó el 9 de marzo del año pasado. Se declaró el estado de emergencia en marzo, el 15 de marzo, y comenzó una cuarentena probablemente la más larga de la historia del país y la más larga en la historia mundial en los países durante este periodo, porque duró cerca de 3 meses. Y digo eso porque esto es importante entenderlo en dos contextos. Un primer elemento está vinculado a toda una discusión larga, trágicamente larga, de o la salud, o morir por salud, o morir de hambre, que lastimosamente fue el discurso que en el momento se estuvo conversando. Y por otro lado, no reconocer que vivimos, y eso es histórico, con niveles de informalidad social o informalidad laboral, con porcentajes que están entre 60, 70, 80% de la población. Entonces, estas realidades es parte de lo que incluimos en este análisis. Lo que voy a tratar de hacer es compartir los resultados de una revisión de la literatura, entrevistas a más de 30 personas de salud, desde ministros, exministros, funcionarios a nivel de las regiones del país y trabajadores en establecimientos de salud de primer nivel para abordar el tema. ¿Ok? ¿Qué cosa encontramos? Lo primero que encontramos es que la realidad sanitaria del país requiere profundas transformaciones. Que este discurso, que es el que estamos acostumbrados a escuchar de que el sistema sanitario es un sistema segmentado y fragmentado, segmentado porque existe lo público, lo privado, y dentro de lo público que existen distintos subsectores y dentro de lo privado existen distintas empresas más el espacio privado sin fines de lucro, que son las organizaciones religiosas y demás, que son privadas. La ausencia de un sistema único de atención, la pérdida de continuidad de atención, son temas críticos que requieren abordaje. Pero además asistimos como realidad a dos contextos sumamente importantes. El primero es que, como Estado, vivimos una historia de muchas décadas, yo diría desde la época fundacional del gobierno del país, donde la presencia del Estado a nivel del país ha sido muy pobre y muy limitada. ¿Ok? Y entonces tenemos una débil capacidad de Estado de garantizar servicios públicos que garanticen condiciones mínimas de autocuidado. En muchos otros países tenemos viviendas residenciales a costos sociales, espacios de distintos tipos, que garanticen calidad de vivienda, calidad de agua. Ahora, con más razón, acceso a Internet y una serie de medios que forman parte de esta red social que debería existir, y eso no tenemos. ¿Okay? Y por otro lado, en términos de salud, la prestación de servicios fue extremadamente precaria, ello sumado a una coyuntura trágica que la vamos a comentar posteriormente, una decisión de un exministro de cerrar los establecimientos de primer nivel, cuando toda la experiencia mundial de todas las pandemias anteriores, y esta inclusive, muestran que el primer nivel es el nivel que debe activarse con mucho más ahínco para tratar de prevenir la pandemia y las consecuencias de la pandemia. ¿Ok?
Un tercer elemento que está descrito a través de la literatura es que cuando se han analizado las experiencias de los países, ¿cuáles de los países son los que han tenido mejores logros para hacer frente a la pandemia? Se han considerado tres características. La primera es la capacidad del Estado para hacer frente a la realidad. Eso quiere decir la capacidad de respuesta del Estado, la capacidad organizativa del Estado. Eso tiene que ir acompañado de una confianza social, donde todos nosotros como sociedad creemos en el Estado. Y lo tercero es, tiene que haber un liderazgo que garantice la continuidad de intervención. La primera vez que leía este documento, una de las cosas que yo decía, capacidad del Estado, cero. Confianza social, cero. Liderazgo, o sea, en esas tres tenemos las tres de perder. Y probablemente eso nos ayude a explicar parte de lo que ha ido pasando en nuestra realidad. ¿Ok? Otro tema que sale en literatura a nivel mundial es que en el país, en nuestro país, como en otros países que son estados disfuncionales, la sociedad está polarizada. Y en el caso latinoamericano, no solamente en el caso peruano, en el caso latinoamericano, eso se ha alimentado aún más con el florecimiento de la corrupción, que termina siendo un germen muy crítico de destrucción de la sociedad. Y parte de lo que vivimos en el gobierno actual es consecuencia de todo lo que ha ido pasando antes. ¿Ok? Siguiendo con los resultados, uno de los temas, y vamos a pasar a datos en seco, no voy a poner cifras porque creo que es llenarnos de datos, pero hay datos del INEI y los reportes trimestrales y los reportes anuales que muestran que hay inequidades en vivienda, agua, alcantarillado, electricidad, internet, accesos celulares, acceso a oportunidades laborales, etcétera, que es una deuda histórica del país y que ha estado presente desde siempre. ¿Ok? A eso se suma, como decía, el sistema segmentado y fragmentado, con una descentralización que es inadecuada, con una pobre capacidad de gestión de los niveles subregionales, y que ha estado perforada por la corrupción, y eso se ve no solo a nivel de los presidentes del país, sino de los gobernadores regionales, se ve a nivel de funcionarios en los niveles subnacionales con bastante detalle. Junto con eso, un tema crítico que no fue abordado y que forma parte de lo que yo llamo la respuesta social de todos como sociedad en el tema es: no hubo un trabajo serio del Estado por tratar de cerrar brechas estructurales de corto y mediano plazo. Se impulsaron iniciativas para promover acceso a agua, se promovió cerrar brechas en términos de electricidad. Cuando uno analiza data del INEI entre el espacio urbano y rural, las brechas, claro, no se mantuvieron iguales, disminuyeron, pues disminuyeron en época de bonanza económica. La pregunta es, ¿cuánto hicimos como Estado? Y vuelvo a enfatizar, ¿cuánto hicimos como Estado todos para tratar de reducir estas brechas estructurales? Y por lo tanto, una de las conclusiones del estudio es que se requiere de manera imperativa impulsar iniciativas agresivas para cerrar brechas que permitan restaurar en algo un cierto nivel de confianza social. El discurso
del expresidente Toledo de que el bienestar va a chorrear, que fue parte de un discurso durante un quinquenio, más la crisis del último gobierno del presidente Kuczynski. Lo único que nos muestran es, hemos perdido credibilidad en el país y eso se traduce en miles de espacios que es a los que asistimos ahora. ¿Ok? Cuando entramos y aterrizamos en el primer nivel de atención, una de las cosas que queda clara es que el primer nivel de atención era la oportunidad de brindar atención de calidad para resolver los problemas de salud. Las experiencias de pandemias tipo la de cólera mostraron que la estructura sanitaria funcionó porque hubo un trabajo muy articulado del primer nivel y un trabajo muy articulado con las organizaciones sociales de base. Y voy a compartir datos aislados puntuales, donde, por ejemplo, en Lima Norte, pues yo estaba trabajando ya en esa época en Lima Norte, estamos hablando de 90s, trabajamos con las organizaciones de señoras del vaso de leche y yo me reunía con las señoras de Independencia como Caraballo, no existía el Distrito de los Olivos, por si acaso. Ok, y se crearon las UROs comunales, las unidades de rehidratación oral comunitarias. Ok, y en estas UROs se llegaron a atender 10 veces más pacientes de los que se atendían en los establecimientos de primer nivel. Y obviamente más de 30 veces más de lo que se atendía a nivel de los hospitales. Y entonces, si hubo algo que nos evidenció el éxito del país para hacer frente al cólera, fue la participación articulada entre el primer nivel y la comunidad. Eso dista mucho de lo que fue pasando durante la primera y segunda ola. A eso se sumó la decisión temprana de cerrar el primer nivel de atención, y lo único que ha hecho eso es alimentar este imaginario social de que el primer nivel no sirve. Y este imaginario de que el primer nivel no sirve implicó que mucha gente fuera a los hospitales a atenderse y los hospitales reventaron, colapsaron. Eso se tradujo en que, no voy a hacer un juicio de valor ético sobre ello, muchos pacientes contrataban a médicos y pagaban la consulta de médicos para que los tratasen en sus casas. Y entonces ahí hubo todo el tema de venta de balones de oxígeno, incluso la muerte o el asesinato de el dueño de una empresa, que nos muestra justamente todo este desorden social al cual nos enfrentamos. El sistema de referencia de pacientes, donde la idea es que el primer nivel debía funcionar para contener y los pacientes que tuvieran mayor requerimiento pasasen a los hospitales, estuvo fundamentalmente centrado en COVID. Después se expandió a temas de atención materno-infantil y recientemente, estamos hablando menos de 6 meses, en temas de atención de enfermedades crónicas. Y eso se ha traducido en mayor aumento de muertes maternas comparado a lo que había en años anteriores, mayor aumento de muertes neonatales y de mortalidad infantil, mayor aumento de muertes por enfermedad crónica, porque los pacientes no tenían para comprar sus medicinas. Primero, porque estaban desempleados. Segundo, porque no querían salir de sus casas y tenían miedo de contagiarse, pues se morían por la enfermedad porque tienen la enfermedad de fondo. Entonces, es una realidad triste el país al cual hemos tenido que hacer frente. Y entonces, todo este tema lo que hizo fue hacer que los hospitales colapsen. Y ojo, no es que colapsen con todos los casos de COVID.
porque para quienes manejamos el tema de COVID es del 100% de población que se enferma por COVID, 60-70% hace cuadros muy leves o asintomáticos, 20-25% terminan haciendo cuadros moderados que requieren manejo en el primer nivel o manejo de hospitalización, y solo 5% requieren servicios de UCI. La cantidad de camas UCI en el país era el tercero más bajo después de Bolivia y Haití. Ok, y entonces estábamos en una realidad muy crítica, muy vergonzosamente crítica, diría yo, para una situación de bonanza económica a la cual nos enfrentábamos. Y entonces, en ese contexto surge la pregunta. La pregunta es, ¿cómo entendemos o cómo debemos entender el trabajo social en este contexto de pandemia, en un espacio de informalidad laboral al cual nos enfrentamos? Si entendemos el trabajo social solamente como el trabajo de aquellas personas que trabajan en empresas formales, estamos hablando de 20% de la población. Y el otro 80% que requiere trabajar y cuya informalidad incluso ha aumentado. No tengo cifras actuales del tema, pero obviamente es una realidad que requiere un trabajo mucho más serio, que requiere mirarse con más profundidad, que implica además promover trabajo articulado con las organizaciones sociales de base para que ellos asuman responsabilidad y trabajen de manera coordinada, y no como tenemos ahora, que los municipios impulsan las cocinas populares y eso está divorciado de los niveles de gobierno central. ¿Es necesario impulsarlo? Sí. ¿Es necesario que esté desarticulado? No. ¿Cómo lo articulamos? Ese es el reto grande del trabajo social en general. Sin embargo, podemos decir que estamos en una situación de tranquilidad actual. El día de ayer, el nivel de fallecidos, la cantidad de fallecidos en Lima Metropolitana fue 0, lo cual es un hecho histórico, pues el primer día donde hay fallecidos por COVID desde el primer caso, desde marzo. Ok. Y estamos a puertas de una tercera ola. Y estamos a puertas de una tercera ola porque tenemos las variantes, la llamada variante Delta Plus, que tiende a ser más agresiva, que tiende a provocar mayor cantidad de infectados, que tiende a ser mucho más letal. Sin embargo, nadie sabe por qué, porque no es un tema solo del Perú, es un tema de todos los países de América Latina. Asistimos a una realidad donde hay una reducción de la cantidad de casos y de la cantidad de fallecidos en toda América Latina. ¿Eso es por la persistencia de las acciones de prevención? Es probable que sí, porque todos nosotros venimos usando nuestras mascarillas hasta ahorita. ¿Okay? Porque hay mayor participación a través de los comités comunitarios de salud, también. Porque hay un aumento de la cobertura vacunal, también, pero no es que hayamos llegado a coberturas vacunales muy altas. Estamos aumentando, estamos creciendo, se está vacunando la gente, sí. Lo que es un hecho real es que no sabemos con certeza, porque no hay ninguna evidencia, y eso no solamente es un comentario mío, es un comentario que está descrito en distintos artículos científicos, donde no hay ningún sustento sólido que explique por qué eso. Pero una realidad es que hay una reducción de la mortalidad de COVID en América Latina.
asistimos a un mundo de lo que llamo el mundo tele, todo es de manera por sesiones virtuales, sesiones a distancia, sesiones remotas. Estamos impulsando iniciativas para promover atención y una serie de actividades más en esta lógica remota que se requiere trabajar. Asistimos a problemas que todavía no estamos mirando. Un tema real, vimos nosotros hace 20 años atrás, se sabe que el virus produce daño neurológico. ¿En qué magnitud? No tenemos la menor idea. Sabemos que el contexto de confinamiento y el contexto de vivir en ciertos espacios de restricción social en adolescentes es un problema álgido que se traduce, y voy a compartir información de un estudio realizado por algunos amigos míos, compañeros de estudio en Cayetano. 50% de los estudiantes de medicina están, como se dice, literalmente quemados. En términos de depresión, ansiedad, rendimiento académico ha disminuido, todo ha disminuido, porque todo este contexto del confinamiento ha tenido un efecto. La pregunta es, estos espacios de confinamiento en otras personas, que se ha traducido en problemas de violencia, en problemas de aumento de embarazo adolescentes, en problemas distintos de carácter social, requieren un abordaje integral que va más allá de el trabajo social entendido como el trabajo formal del trabajo social. Hay una necesidad de un trabajo social mucho más comunitario y mucho más agresivamente comunitario para hacer frente a esta realidad. Asistimos además a elementos más críticos. Tenemos un nivel de desempleo donde las cifras, y estas son cifras antiguas, muestran que los niveles de desempleo son los más altos de América Latina. Tenemos niveles de mortalidad muy alta que se traducen en niveles de orfandad. La pregunta es, ¿en qué se traduce eso en el futuro, en la educación y el desarrollo de la población en edad escolar? Lo escuchaba a Jaime Saavedra, con quien somos compañeros de colegio, decir que no tenemos la menor idea. O sea, se sabe que un año más de estudio te da 10% más de empleabilidad y 10% más de posible aumento de ingreso. La pregunta es, esos espacios de pérdida de escolaridad y de deserción escolar, ¿cómo se traducen en la empleabilidad futura? ¿A qué escenarios estamos asistiendo? No lo sabemos, pero estamos asistiendo a un escenario crítico negativo. Y eso, por lo tanto, implica, como trabajo social, trabajar no solo sobre el tema de si está sano o no, sino trabajar sobre el tema de determinantes: agua, desagüe, educación, internet, conectividad, calidad de vivienda, realidades que requieren imperativamente ser abordadas. Y finalmente requerimos empezar a cerrar las brechas y las inequidades sociales. Y eso requiere un abordaje muy serio en todos los niveles y en todos los espacios, no solamente en Lima Metropolitana, se requiere a lo largo de todo el país. ¿Ok? Terminando la presentación, estuve buscando algo que me apelara y terminé cogiendo una poesía de César Vallejo de Los 9 monstruos, que probablemente el tema no nos haga recordar a nadie, ni a nada, pero nos vamos a acordar de la parte final, no de esta parte que la voy a leer, dice: y desgraciadamente
El dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la condición del martirio, carnívora, voraz, es el dolor 2 veces. No voy a leer todo el poema, me voy a quedar con la parte final. Y la parte final es la que todos alguna vez hemos dicho. Solo en la última línea. Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos, muchísimo por hacer. Y ese es el reto que nos toca enfrentar a todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y muy importante todo lo que nos mencionas. Recordar que el rol del Estado es tan importante y que lamentablemente desde hace muchos años no nos garantiza los niveles de salud adecuados y tampoco suficientes para atender a toda la población peruana, ¿no? Tampoco como Estado somos capaces de cubrir las necesidades básicas como vivienda, agua, luz, menos ahora en esta época digital podemos cubrir necesidades como internet o telefonía para adecuarnos, ¿no?, a esa nueva realidad. Y qué importante lo que mencionas, cómo el rol del trabajador social cobra mayor importancia en la articulación de todas estas iniciativas del Estado y cómo desde el rol nuestro como asistentes sociales, trabajadoras sociales, en empresas, de repente en trabajo directo con población, deberíamos estar pensando en hacer aún más cosas para poder cambiar estas políticas sociales, ¿no? Hermanas, trabajadoras sociales, hay muchísimo que hacer. Bien, continuando entonces con las exposiciones y luego pasamos al ciclo de preguntas. Vamos a recibir a Jorge Luis Cáceres Neira. Como les comenté al principio, él es abogado y los dejo para la ponencia con él. Bienvenido, Jorge Luis. Bueno, buenas tardes con todos. Es una novedad, en verdad, hablar frente a una cámara. Parte de lo que dice Fernando, esta suerte de nueva realidad, que probablemente, o esperemos que no nos acompañe por mucho tiempo. Mi presentación va por un camino paralelo, pero un poquito diferente. Acá me despojo un poco de la posición de funcionario público, durante buen tiempo fui. Me voy a poner en el otro lado, que es el que estoy haciendo los últimos 3 años, como abogado de empresa. Y en realidad, lo que voy a comentar es la práctica que estoy viviendo a la fecha con muchos de los clientes actualmente, y esta suerte de transformación en las obligaciones legales que viene ocurriendo en los últimos 12 años, desde el punto de vista del mundo de la empresa, del mundo de la trabajadora social dentro de la empresa, del mundo de los recursos humanos en esta suerte de espacio digital, espacio post-COVID. Y con eso quiero comenzar un poco la mirada. Miren, Perú es un país absolutamente fragmentado en el tema económico, no es necesario decirlo. Empresas de clase mundial en Perú no llegan a 500. Y nuestro modelo de seguridad y salud en el trabajo, a diferencia de lo que se piensa, fue uno de los más innovadores al inicio del siglo XX. Las primeras normas de protección del trabajador contra el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, sobre todo en el sector minero, fueron en Perú. El COVID nos ha traído una suerte de nueva responsabilidad para el empleador. Es que el peligro no está solo en el centro de trabajo, sino fuera del centro de trabajo. Y han ocurrido cosas extrañísimas. Básicamente se han impuesto obligaciones legales a las empresas por efectos del COVID. Con Fernando hemos hablado mucho de esto el último año. Ha expedido una reciente ley, 31246 me parece, que dice, por si acaso, las empresas ahora son responsables en caso que haya pandemias de una serie de obligaciones legales por riesgos no originados por ellos. Y los peligros fuera del centro de trabajo, que ya los habíamos visto hace 15 o 20 años, como es básicamente
todo el tema del riesgo psicosocial, y las trabajadoras sociales junto con las psicólogas están muy de la mano cuando comienzan a observar que de pronto el riesgo psicosocial no está solo en la empresa tóxica, sino en el entorno familiar de la casa, está probablemente en lo que te demoras en llegar al centro de trabajo. Y dice, oye, ¿hasta qué va? La obligación del empleador ahora ingresa más allá del espacio del centro laboral. A ese camino estamos yendo. Y lo que voy a proponerles en esta presentación es que, bueno, mala suerte, sí, a eso estamos yendo. Y lo estamos yendo porque hay una serie de situaciones propias que el Perú hace que estemos yendo en lo nominal, teórico, pero no en lo práctico. Este dato chiquitito, es un dato de este año, julio, es el anuario sectorial del Ministerio de Trabajo. Empresas arriba de 100 trabajadores, el total de 290.000 unidades empresariales, o sea, 290.000, o sea, las que tienen más de 100 trabajadores, esto es, las que tienen la sofisticación por obligación legal de contar con un área de relaciones industriales, una trabajadora social, 2.209. Esto es, empresas que tengan la gran capacidad de mayor productividad y que puedan tener un modelo de bienestar donde puedan asumir mucho el costo humano, en los términos que les he dicho al inicio. 2.209, ya, las de mayores de 500, 786. Y la mala noticia, que de esas las principales son mineras, bancarias, financieras, de seguros, energéticas, pesqueras, industriales. O sea, toda la sofisticación de nuestro país, o sea, lo más sofisticado del Perú, está acá. Ahí está, mira. Ahí está lo más sofisticado del Perú. Quédense con ese número, 786. Y asúmenle si quieren más, 2.200. La verdad, ese es el mundo del derecho del trabajo. El mundo de las relaciones colectivas, el mundo del bienestar. ¿Y qué pasa con las restantes? Bueno, estarán en la tribuna norte del Estado Nacional haciendo barra porque para ellas no está el mundo del bienestar. Con el propio modelo segmentado de nuestra economía. Una vez estábamos conversando con Néstor y me decía, hace buen tiempo, oye Jorge Luis, en realidad la reforma laboral no la han hecho el sindicato, ni el Consejo Nacional del Trabajo, ni el Consejo Nacional de la Seguridad, sino lo ha hecho el COVID, y tiene toda la razón, porque el COVID ha generado nuevas obligaciones legales en sede de emergencia para tratar de llevarnos a la modernidad, a esta suerte de modernidad. A eso deberíamos. Pero no ha llegado a través de un trabajo conjunto del Estado con las empresas, no. Le han puesto toda la obligación a la empresa y habrán dos buenas noticias. Las que pueden tener la espalda para eso, muy bien, van adelante. Y las que no, bueno, estamos en el mundo en el cual, y es historia de la vida real, la SUNAFIL en este momento ha comenzado a llevar cartas a todo el mundo pidiendo cumplimiento de obligaciones en materia de COVID. Les doy un dato, no es infidencia. Nosotros somos, por pro bono en la firma, abogados de la diócesis de Lurín. ¿Ya? La diócesis de Lurín tiene 20 trabajadores. Le ha llegado un pedido de SUNAFIL exigiéndole que cumpla con la regla del COVID-19. 20 trabajadores, entre jardineros y demás. A una empresa de 20 trabajadores, para que cumpla con las reglas de vigilancia. Se preguntarán, oye, ¿qué pasa con las otras 259.000 empresas? ¿Tienen la capacidad de poder hacerlo? ¿Tienen la capacidad inclusive de tener trabajadores sociales, expertos en relaciones laborales, especialistas en psicología laboral? Bueno. Entonces, la primera idea que quiero promover es que lo que estamos hablando en el centro del mundo formal de la empresa es un mundo muy pequeño. Estás hablando, ni llegas a 4.000 empresas. Ahora, y de estas, ponte a pensar cuántas tienen una facturación de clase mundial que hace que su productividad se eleva y el nivel de compensaciones se eleva. ¿Por qué quiero decir eso? ¿A dónde voy? Porque básicamente en este mundo del trabajo, tú tienes factores dentro del sector de trabajo y factores extra de la vida extralaboral. Y los bajos, obviamente, todos discutimos la baja compensación, la alta carga laboral, todo el tema de labores rutinarias. Y de pronto es el mundo realmente del trabajador social, en el cual trata de promover en esta figura, pero de pronto dice, oye, pero también hay factores dentro de la vida extralaboral. Y de pronto van a comenzar ustedes a ver
Y ahí viene el drama que tendríamos que tener todos presentes y comenzar a darnos. Y probablemente, tomen nota, que esto sí lo está exigiendo la norma de COVID. La 972 ya te está exigiendo que hagas una evaluación de salud mental. Es una mala noticia, y algunos ya deben saberlo, o sea, ni siquiera es tan mala noticia. Cuando vayan ustedes al SISCOVID aparece una cosa roja que dice monitoreo de salud mental. Les doy otro dato, pero no les puedo decir el nombre de este cliente. Un cliente de clase mundial, más de 1.000 trabajadores. Más de 1.000 trabajadores. Con accionistas españoles, tiene problemas para registrar a cada uno de sus trabajadores el tema de salud mental. ¿Qué quiero decir con esto? Estos temas de salud mental que tienen que ver con esta parte, ustedes la conocen bien como trabajadores sociales, en la parte interna, en la parte extralaboral, no la tenemos mapeada, no tenemos el instrumento. Si quieren, váyanse a Chile, México, Colombia, que tienen estos modelos de análisis de riesgo psicosocial. Perú no los tiene, Perú no tiene el entorno, y lo que es peor, ya me lo están exigiendo. Ustedes dirán, oye, esto está complicado. Bueno, sí, está complicado y está peor. Porque este modelo en realidad viene con YAPA. ¿Y por qué viene con YAPA? Porque esto, señores, viene desde muy tiempo atrás. Y eso, con Néstor, este lo conversamos, esto viene casi del año 2002. Y lo conversamos en 2016, casualmente, cuando él estaba de director en Gloria, cuando de pronto él tiene una preocupación legítima de cumplir la ley. Y hay 4 marcos normativos que nos comienzan un poco a establecer estas reglas de juego. La primera, la norma de seguridad y salud en el trabajo, que me establece ya una suerte de regla en sede legal, de que para empresas arriba de 20 trabajadores, finalmente para todos, pero sobre todo aquellas que tienen más de 20 trabajadores, tienen que tener comité de seguridad, un sistema de seguridad y salud en el trabajo, y de pronto, no solo eso, sino que de pronto ya son objeto de fiscalización en su momento por el Ministerio de Trabajo, después del 2014 por la SONAFIL, pero a la vez tiene un primo hermano, en el mismo año, 2011, vigente de 2012, que es la norma de protección de personas con discapacidad. Entonces, de pronto, ya no solo me interesa el riesgo objetivo, sino el riesgo subjetivo. Esto es, el trabajador no se adapta al trabajo, sino el trabajo al trabajo. Esa es la gran discusión. Detrás del tema de la cuota, que en realidad no es el gran problema. Es el problema para la empresa, pero no es un problema conceptual. En realidad el gran problema está en esto. Perú, y ustedes me darán la razón, Perú pues es un país extraño. O sea, convive la modernidad con el trabajo casi medieval. Les doy un dato, tampoco les puedo decir el cliente. Hay una empresa que tiene hasta robots para empaquetar equipos. Robots, eso no, yo lo he visto. Robots para empaquetar todo lo que produce, tiene su robot que los empaqueta y los pone directamente en el camión. 40 metros más tarde tienen señores con sus cajitas agachándose para poner las botellitas para exportar. En el mismo espacio, en la misma fábrica. Oye, qué raro. Y los señores obviamente están tercerizados y eso es otro problema. Pero lo que quiero decirles es que finalmente nos ha agarrado este aluvión normativo tratando de ser modernos, lo del COVID, en el proceso de una suerte pues de sacar la vuelta a la ley para tener costos bajos. A la vez, ya el 2017 entra con mucha potencia la norma de prevención. Tiene que ver otra vez el tema de lo que es el hostigamiento laboral, pone en juego el tema del hostigamiento laboral y otra vez el riesgo psicosocial. Y esto nos lleva a una siguiente reflexión. Oye, diablos. Oye, también es importante pues la salud mental. ¿Y dónde entran entonces realmente las acciones de la empresa? Oye, ¿tienen que trabajar los dos de la mano? Y en gran actuación, con eso todos hacemos pum, el 2019 sale la ley de salud mental, que en el reglamento de marzo del año pasado dice, ¿sabes? Por si acaso las empresas, obviamente todos estos, los destinatarios son las IPRES, o sea, las entidades prestadoras de salud, pero para las empresas del régimen general tienen que hacer capacitación. Y ahí entra el COVID. Y el COVID de pronto entra pues y cambió todo. Pero pensando que en realidad iba a ser una suerte pues de repartimiento entre el Estado y las empresas, pasó todo lo contrario. Las empresas se han cargado con el muerto. Y ustedes dirán, ¿y cuáles empresas pueden cargar con el muerto? Vamos a ver la historia un poco de este tema. No hay duda. Las empresas que pueden cargar el muerto son las que la ley dice que carguen el muerto. Y las empresas que por ley estaban obligadas de alguna forma
a tener sistemas de bienestar eran aquellas arriba de 100 trabajadores. Esto lo hizo una norma de tipo de Belaúnde de Terry, primer gobierno, 1963. Y ahí crea la figura de la obligación de contar con un asistente social, el decreto supremo 009. Entonces, estas empresas, más de 100 trabajadores, tienen la capacidad, oye, imagínense, estamos casi 60 años de esa norma, y ya estaban sofisticadas para eso. Es chistoso, porque cuando yo estudiaba en la Universidad Católica, junto algunos se acordarán, las trabajadoras sociales, junto al Departamento de Estudios Generales de Ciencias, había un edificio verde. Yo preguntaba, ¿qué es ese edificio de trabajo social? Y nunca sabía en realidad cuál era el rol del trabajo social. Y ya con la experiencia laboral uno se da cuenta que es fundamental. Fundamental porque de pronto, articular este cuadro, seguridad y salud en el trabajo, equidad y género, hostilidad, salud mental, personal con discapacidad, ahora en el siglo XXI es fundamental. O sea, ya no es solo bienestar. La trabajadora social no es, y es una discusión que tengo con varios de los clientes, o sea, ¿dónde debe estar? Debajo de relaciones laborales, debajo de recursos humanos, que paralelo a seguridad y salud en el trabajo debe estar también el comité de hostigamiento, y todo esto es legal, ¿eh? De las empresas de clase mundial, arriba de 100 trabajadores. ¿Dónde debe estar? Y de pronto, ¿qué nos dijeron? ¿Dónde debe estar? ¿Dónde debe estar? Donde ahorita tenemos la 972, que es la 448, la 239, que de pronto nos genera también otra obligación adicional con el famoso anexo. Wow. Y esta norma, que ni siquiera es de carácter legal, influye sobre varias obligaciones de varios tipos, sobre todo sobre la ley de seguridad, y te genera obligaciones adicionales. Y estas obligaciones adicionales, vuelvo a mi tema anterior, es para que el trabajador esté en la integridad adecuada, y no sobre el riesgo de origen, que es la típica fórmula de la seguridad y salud en el trabajo del tal riesgo. Puede originarse en el centro, puede originarse en la vida extralaboral. Me avisan, por favor, si me voy yendo del tiempo. Yo entiendo, a veces no se me dan los minutos, pero trato de ser lo más puntual posible. En consecuencia, ¿tienen tiempo? Estás en tiempo todavía, Jorge Luis. Yo te aviso. Ay, Sandrita, muchas gracias. Me avisas, me tocas un semáforo rojo, si es que me pasa. Entonces, en realidad, ese modelo, que es un modelo, miren, yo voy a viajar mucho a México, este modelo existe en todos lados. O sea, no es nada, más aún, la norma penal es una mala copia de la norma española. Pero este modelo de labor segura está basado en un criterio central. Lo hemos estado perfilando. Es que este trabajador, y ahí viene el gran problema, es un trabajador que va a tener dos situaciones bien típicas. Situación 1, que tiene que ser entrenado para que las condiciones de seguridad brindadas por el empleador sean adecuadas, o sea, las haga bien. Y segundo, exigir que el empleador no ponga equipos de mala calidad, no me ponga máquinas sin certificación, no utilice maquinaria del año 40, obviamente que sí. Pero la verdad es que la estadística nos dice, oye, un momentito, la mayor cantidad de accidentes fatales en realidad se refieren por actos subestándar. Uy, qué raro. Bueno, puede ser verdad, puede ser mentira, pero de pronto también analizamos, ya lo vemos en la práctica, y ustedes también lo han visto, y también sucede un fenómeno medio particular. El fenómeno particular que viene porque el trabajador es incompetente. No es imprudente, no es negligente, tiene impericia. No tiene la pericia para realizar la labor. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo ingresó entonces ese trabajador? ¿Cómo llegó a entrar? Gran problema. ¿Y qué pasa si tenía esa función, pero los problemas dentro de la empresa o fuera de la empresa le quitaron esa capacidad o en ese momento no podía lograr sus actividades adecuadamente? Allí un gran problema. Ojo, a veces es un mundo de recursos humanos, por un lado, de la parte de planeamiento y gestión, y obviamente es el mundo del supervisor, el jefe. Tiene que ver que efectivamente un trabajador no esté en una situación de peligro grave inminente. Entonces, sobre esa mirada, usted dice, diablos, está difícil. El trabajador debe ser un superhombre, y de pronto, este trabajador que tenga algún tipo de factor de riesgo, voy a hablar en términos de COVID-19, hay que protegerlo de forma. Oye, pero nunca lo mapeé, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Qué pasa que el trabajador después del COVID tiene ciertas limitaciones? ¿Cómo construyo su nivel de volver, voy a hablar en términos de productividad, de volverlo productivo, de volverlo apetecible? ¿Cuál es el rol del asistente docente? Volverlo otra vez productivo, llevarlo otra vez al
a la línea de batalla, ahora que en tiempos de COVID les encanta hablar de las guerras, o de pronto hacer lo que realmente sea otra vez tenga bienestar. Pregunta difícil, no hay respuesta. Lo que sí hay respuesta es que ahora sí me está exigiendo tener esas herramientas. Tomen nota, y eso es importante, de que ha habido dos factores medio complicados. Factor uno, que tengo un montón de normas. Otra norma que espectacular, hay que darle un premio. A partir de ahora, el Instituto Nacional de Salud, el CENSOPAS, Fernando lo conoce bien, ahora sí puede fiscalizar a los médicos ocupacionales. Por ley no, saca un decreto supremo y ahí lo tienes. Creo que ni siquiera decreto supremo, es una resolución ministerial. Oye, ¿los puedes sancionar? Sí, también la resolución ministerial dice que los puedes sancionar. Oye, ¿tiene basamento legal? No, pero es una emergencia. Ploma. O sea, la presión del cumplimiento está en las empresas. Y obviamente, ¿en qué empresas? No va a ser pues en la empresa del chino de la esquina, ¿no? En estas empresas. ¿Y son la mayoría? No. Pero son las que tienen capacidad para poder. Entonces, en realidad, y ahí sí me pongo otra vez el sombrero de superintendente, claro, es fácil agarrar y ponerte a ser cazador en el zoológico. Pero no estás resolviendo los problemas de fondo. Entonces, vuelvo al punto original. ¿Cuál es el rol de la trabajadora social? Es igual que cuál es el rol del jefe de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, pues son lealtades complicadas. Porque es trabajador de la empresa, pero sus fines finalmente son la protección del trabajo. Tiendo a pensar que en el mundo COVID y en el mundo post-COVID ustedes tienen dos grandes herramientas fiscalizables. Les hablo desde el lado de los abogados. Tu plan anual de seguridad y salud en el trabajo, cada año tienes que actualizarlo, tadarán, y tu plan de vigilancia COVID. Probablemente los dos terminen siendo lo mismo. Hasta ahora no he visto bueno, no es que yo vea todos los planes del Perú, donde se ponga de relevancia el tema de bienestar en los términos que estamos conversando, porque también es peligroso, porque se vuelve objeto de fiscalización. ¿Y cuál va a ser el rol de la trabajadora social en este momento? En consecuencia, en el mundo del sistema de gestión de seguridad, las responsabilidades del empleador del servicio de seguridad van a generar más presión a la empresa. Este es un modelo bien gráfico de la seguridad y salud del trabajo. La trabajadora no está en la línea de supervisión. Acá está el supervisor. Ella está junto con el planeador. Y eso debería comenzar a hacernos repensar de pronto, por ley, porque este es un sistema legal, ¿eh? Es un objeto de fiscalización no solo por la SUNAFIL, también por el sindicato, por el Comité de Seguridad, de pronto ya comienza a tener un rol importante la trabajadora social. ¿Por qué? Por el concepto del riesgo psicosocial. ¿Y por qué el riesgo psicosocial? Porque el riesgo psicosocial no solo existe dentro de la empresa, sino fuera de la empresa. Y ahí saltan preguntas a la vista. Oye, ¿hasta dónde puedo fiscalizar a una trabajadora social? ¿Puede fiscalizar hasta la casa? ¿Puede fiscalizar también el bus que toma el señor? ¿Puede fiscalizar el barrio donde se encuentra? Y eso nos lleva a estas reflexiones. Las normas CISTAS 21, las chilenas, escuchen la nueva colombiana o la mexicana, cualquiera que más les guste, la española, cualquiera de ellas, han comenzado, bueno, y la política actual de seguridad y salud en el trabajo se la ha copiado por ahí, ha comenzado a ver que el espacio y el entorno, los condicionantes no están solo acá en la empresa, no están ahí. No están ahí. Están al otro lado, pues. La vivienda, la familia extendida, los papás. Hay cada papá porque es castrador, pobrecito el trabajador. Un entorno social en el barrio, puede ser un barrio complicado. Los jefes y los compañeros. El transporte público. ¿Hasta dónde llega mi capacidad de ser parte? ¿Puedo pactarlo? ¿Puedo imponerlo? ¿Puedo restringir las facultades de un trabajador? Un caso. Me pasó con otro cliente. Ese cliente tenía, creo, medía unos 60, pesaba 90 kilos y le gustaba comer pollo a la brasa todas las noches. El nutricionista de la empresa dijo, ¿sabes qué? Tú no puedes comer porque en realidad te vas a terminar probablemente con una diabetes y probablemente no puedas trabajar con nosotros por el exceso de peso.
el trabajador social puede ir a fiscalizar su casa, puede preguntar a la familia qué está comiendo, hasta dónde llegan sus límites. Y es un ejemplo, ¿ah? ¿Qué pasa si yo tengo una familia donde la esposa lo maltrata al esposo? ¿Qué pasa si yo tengo una familia extendida complicada? ¿Qué pasa con un barrio complicado? ¿Qué pasa que el transporte público es un desastre? Eso me genera toxicidad. Eso me genera problemas de salud mental. Y eso es un condicionante diferente al tema del COVID. Ahora, póngale el SARS-CoV-2 al costado. ¿Cómo convierte este paso? ¿A dónde estamos yendo? A ver. Y otra vez vuelvo. Bueno, estamos yendo, es un decir, porque el Perú está fragmentado. O sea, en verdad, ustedes no sé si estarán de acuerdo, el Perú no es un solo Perú, son varios Perú. Es un Perú de las unidades empresariales de 1 a 10, de 11 a 100, de 100 a 400 y la 500 hacia arriba. Obviamente, estas dos tienen mayores niveles de productividad, mayor nivel de compensaciones. Entonces, en un mundo cuasi ideal, otro tipo de conflictividad. Y estas están en una situación de cuasi informalidad manifiesta por X razones, por incumplimiento de los empleadores, de temas del modelo económico peruano. Y dices, oye, ¿a dónde estamos yendo? ¿Estamos yendo todos en ese camino o parte del Perú está yendo a evaluar este camino y los demás? Bueno, esperarán su turno. Quiero quedarme con esta idea final. En el mundo normativo, nuevo yo, el futuro creo que no se presente ahora. De pronto la empresa está comenzando a hacerse responsable no solo de lo que le pase dentro de la empresa al trabajador, sino lo que le pase dentro del hogar, un concepto de bienestar ampliado. Este concepto de bienestar ampliado y el desafío de la era digital, obviamente, estamos hablando otra vez de otros modelos de contratación, estamos hablando probablemente de una evolución del derecho del trabajo, probablemente la exclusividad no es el elemento central, probablemente el tema presencial tampoco sea el tema central, tal vez el trabajo por hora sea un tema relevante, probablemente la distinción entre un trabajador y un consultor comience a ser muy tenue. Esa es la tendencia mundial. Bueno, pues, ¿en qué empresas? El gran problema, creo yo, no es no voy a poner al revés, no es un problema, bueno, sí, pero no es el gran problema, no es el problema de la calidad del trabajador peruano. Respecto a cómo abordamos su situación individual. El problema es el tipo de actividad empresarial que hemos creado en el Perú en los últimos 30 años, bueno, más, 60 años. La actividad empresarial en el Perú, por excepción, es de alta productividad. En consecuencia, por excepción, puede pensar estos modelos que estamos conversando. Yo quería agradecerles mucho por su tiempo, su paciencia con esta pequeña intercambio de ideas y estamos a su disposición para cualquier pregunta. Bien, Jorge. Muchísimas gracias por tu exposición. Muy interesante las dos miradas que hemos tenido sobre el mismo tema. Y me quedo, Jorge, con lo importante que mencionas respecto al rol del trabajador social actualmente en las empresas, ¿no? Yo sí estoy segura que cada día el trabajador social va abriendo camino dentro de las empresas y es nuestro reto seguir haciéndolo. No solamente en el tema de la salud, sino también, por ejemplo, nuestra presencia en las áreas de seguridad en el trabajo, cómo articulamos el trabajo del médico ocupacional con nuestra labor, en las áreas de calidad de vida, capacitación, en áreas de compensación y beneficios, y también en áreas como reclutamiento, viendo las políticas de contratación e inclusión social, ¿no? Dentro de la contratación de los trabajadores. Es muy importante, creo, antes que se iba uno a imaginar una trabajadora social jefe de recursos humanos. Ahora ya hay varias, ¿no? Y seguramente seguirán haciendo. Y ahí el rol también de organizaciones como
como ASEN y otras, que justamente buscan seguir preparando al trabajador social para afrontar estos nuevos retos, ¿no? En ese contexto, Jorge Luis, quería hacerte una pregunta. ¿Cuál es el rol que le corresponde al trabajador social en este espacio de prevención de salud ocupacional? ¿Cómo tú crees que debería ser la participación del trabajador social específicamente en estos temas de salud ocupacional? Por ejemplo, viendo los temas de promoción de la salud mental y, como bien dices, no solamente del trabajador, sino también de la familia. Sí, o sea, si me permites, yo creo que hay un tema, voy a hablar de temas bien prácticos. Voy a poner cualquiera de las empresas que vemos nosotros acá. Yo tengo una empresa, voy a poner 100 trabajadores, de los cuales 30 los tengo en remoto, ¿ya? 30 trabajadores en remoto. La articulación de verificar las condiciones de seguridad, higiene y salud ocupacional en el espacio de trabajo, la persona con formación y funciones de una empresa sofisticada, no hay duda, es el trabajador. No hay duda. No hay duda. O sea, es el único que tiene la capacidad y la legitimidad para representar los intereses del trabajador. O sea, hay dos posiciones por ley que tienen doble lealtad. La primera, no hay duda, es el presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando es el representante del empleador. Él no representa a la empresa, representa al comité. Y el segundo es el trabajador social. El trabajador social representa los intereses del trabajador. El trabajador. Claro, o sea, no hay duda. O sea, a mí no me van a despedir por ser trabajador social, por defender al trabajador, ese es mi rol. O sea, la ley señaló ese rol. Y esa legitimidad bien ganada es la que te permite entrar en un espacio que es casi imposible. O sea, yo no creo que una familia del obrero Jorgito Cáceres quiera recibir a mi capataz que me para maltratando todo el día. No creo, no hay forma. Pero a la trabajadora social sí, y ahora sí funciona bien. ¿Por qué? Porque el tema, miren, esto ya es de petete, ¿ah? Esto ya es ritmo horrible en este país. En este país los trabajadores, miren, ponen las computadoras, ponen la luz, ponen el escritorio, ponen la mesa. Mejor subsidio no hay, ¿ah? Hay empresas que no puedo decir ni siquiera su nombre porque uno les prestó servicios, que están llevando el trabajo al trabajo remoto. Gran actuación y todos felices, no se han dado cuenta que en realidad va a generar otro tipo de consecuencias o efectos dentro de la vida personal. ¿A quién le corresponde? No hay duda al trabajador social, pero mejor aún, la buena noticia, que el SISCOVID sí tiene un registro de salud mental, o sea, en este momento sí lo pueden hacer. Lo que sucede, y ahí viene lo difícil, es que ¿cómo lo vamos a hacer? Porque solo te dicen registra lo que hagas. No hay fichas, no hay guías, no hay nada. Solo hay la obligación de hacerlo. Ay, si no lo haces, te cae una multa. Estas inconsistencias, fruto, como bien dice Fernando, pues, una suerte de incapacidad de entender por parte del Estado que el rol de conductor del país no significa el rol de imponer cosas sin generar las sinergias para que puedan ser aplicadas. La norma, si no tiene aplicación, está buena como papel. Y ahí quería quedarme y agradecerte por tu pregunta. Bien, Jorge, muchas gracias. Vamos a hacer dos preguntas más. Fernando, una pregunta para ti, después regreso con Jorge Luis. En este contexto que tú nos hablas de la pandemia y que hemos perdido un poco el foco de las enfermedades colaterales que esta trae, ¿no? Como por ejemplo los problemas familiares, salud mental, los embarazos en adolescentes, violencia familiar y otras enfermedades que afectan el sistema inmunológico, ¿no? Al tenerlo debilitado, muchas otras enfermedades pueden producirse. ¿Cómo ves este aspecto? O sea, ¿hay estadísticas? ¿Han aumentado otro tipo de enfermedades? ¿Por qué nos seguimos solamente enfocando en el COVID si esto también trae otro tipo de enfermedades? Estás con tu micro apagado, Fernando. Sigue tu micro apagado, Fernando, no te estamos escuchando. Ahora sí, ahora sí.
Ahora sí, gracias. Hay varios temas que creo que es importante analizar. Por un lado, primero tenemos que trabajar por promover salud. Y promover salud implica que todos, incluyendo empleador, empleado y el apoyo de la trabajadora social en ese proceso, ¿ok? Nos preocupemos de velar por la salud de todos, ¿ok? Y ahí una de las cosas que el doctor Cáceres deja ahí entre líneas, fiel a su costumbre, es la gente no quiere tocar sus problemas de salud porque cree que son suyos y por lo tanto lo suyo no puede ser público. Y entonces yo regreso al tema de las trabajadoras sociales. Si yo soy trabajador social y voy a la casa del trabajador, dado que yo soy aliado del trabajador, y yo descubro que él no está cumpliendo adecuadamente las medidas de protección de su propio bienestar, ¿ok? Me corresponde denunciar su irresponsabilidad, pero no es que era su aliado. O sea, ¿cómo entendemos? Porque es un tema cultural. No es un tema de normas, es un tema de cultura. En otros países nórdicos, tú agarras y dices, sí, el doctor Cáceres está comiendo comida chatarra a sabiendas de estos riesgos. Punto. Y no hay ninguna denuncia de irregularidad de nada. En nuestros países, como parte de la cultura latinoamericana, si yo hago eso, yo soy un traidor al principio de solidaridad de los trabajadores, estoy violentando el derecho de las personas, o sea, es la tergiversación del tema porque es un tema de concepción de la norma. Y el problema está ahí y tenemos que ver cómo vamos a abordar ese problema. No es un tema de normas, es un tema de cultura. Y entonces, el tema de cultura se tiene que construir desde la primera infancia y no estamos trabajando en temas de cultura. Cierro ese tema y paso a tocar la otra parte de tu pregunta, es ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar intensamente en hacer campañas agresivas de tamizajes de salud mental, campañas agresivas de tamizaje, de evaluación de temas de violencia doméstica. Tenemos que trabajar por sensibilizar, pues obviamente cuando la adolescente ya quedó embarazada no podemos retroceder en el tiempo. El tema sí se va a promover el aborto, es un tema legal que no voy a entrar a discutirlo para evitar un espacio de conflicto, un espacio que queremos llevar un diálogo amical en este tema, pero es un tema importante, es cómo hacer y cómo promover, cuándo denuncias, cuándo no denuncias, qué acciones tomas, qué acciones no tomas. Voy a comentar temas anecdóticos porque no tengo un estudio serio, y es, teóricamente, si lleva una gestante a un servicio de salud, la obstetriz que le evalúa si hay algún factor de violencia en el embarazo, se aplica una ficha, a partir de los datos le comunica a la gestante que debe ir al psicólogo. Hasta ahí queda la descripción, el psicólogo evalúa, tiene que hacer. ¿Okay? Dato fáctico. En Apurímac, de las gestantes identificadas en un periodo, menos del 10% pasó por psicología. Pregunta, ¿la obstetriz no le comunicó? La paciente no fue porque tiene miedo de que si va por ahí vayan a avisarle al esposo y vayan a haber espacios de represalias en una cultura machista como en la que vivimos. O sea,
Hay un montón de aristas que no estamos tocando, que es un problema. Pero sí se tienen que promover una serie de acciones de tamizajes y se tienen que promover una serie de campañas en comunidad y dentro de las empresas. O sea, nosotros, y hablo yo como docente universitario, estamos muy preocupados de el porcentaje de deserción universitaria, y lo veo en la Católica, donde estoy como profesor invitado, lo veo en LUDEP, donde estoy como profesor invitado, lo veo en Cayetano también. Las cifras de la cantidad de estudiantes de medicina, como se dice, quemados, porque es el término literal, burnout, termina evidenciando que hay un problema de fondo que requiere un abordaje integral, no para decir, oye, estás quemado, pobrecito, te pongo un costado. No, requiere identificarlos para ver cómo generamos un proceso de reinserción que termine en beneficio de los trabajadores. Y eso es algo que se requiere trabajar con mucha seriedad. Entonces, ¿hay que trabajarlo? Sí. ¿Cómo trabajar en una cultura donde creemos que mis problemas de salud son míos y no son problemas de la empresa? Porque ese es el parte del tema cultural. O sea, hay un tema de cultura, hay un tema en los procesos de selección, hay un tema de la calidad de trabajo y el desempeño del trabajador, pero es la secuencia de todos estos elementos los que afectan y los que está afectando la realidad laboral en el país. Y ese es el punto central. Espero con eso haber aclarado parte de tu pregunta, que es bien sencilla, pero es extremadamente compleja. Sí. Muchas gracias, Fernando. Hicieron una pregunta adicional que ya veo que Jorge Luis la ha contestado también en el chat. Solamente agradecer a Doris Valdivia por el comentario que hace respecto a que ella es miembro encargada de bienestar social y de seguridad social en el trabajo, ¿no? Desde su posición de asistente social, de trabajadora social, enriquece estas áreas y realiza justamente lo que Fernando comenta, ¿no? El tema de tamizaje para sacar los indicadores y hacer un plan completo para la empresa en la que trabaja. Felicitaciones, Doris, por eso. Bien, entonces no me queda más que agradecer al doctor Fernando Llanos, al doctor Jorge Luis Cáceres, y dejo con ustedes a nuestra maestra de ceremonias, Marlene Rodríguez, para que dé sus palabras finales. Muchas gracias a todos.